Bienvenidos a mi canal, Nada que ver. Hoy nos adentramos en uno de los archivos más oscuros de la historia imperial para contar una de sus historias más terribles, la tragedia de Rofanon. Estas palabras no son solo una advertencia, son un epitafio. Esta es una historia que nos recuerda que en el cruel universo del milenio 41, ni siquiera milenios de lealtad te aseguran la salvación. Es la crónica de cómo un mundo entero fue devorado, no por el enemigo, sino por la implacable maquinaria del imperio al que sirvió. Para entender esta tragedia, primero tenemos que entender el paraíso que fue. Porque antes de que todo se convirtiera en cenizas, Rofanon era, de verdad, una joya de la humanidad. Imaginaos un planeta tan perfecto, tan avanzado y lleno de esperanza que cuando llegó el imperio, sus gentes se unieron por voluntad propia. Soñaban con formar parte de un futuro unificado y glorioso, y durante miles de años lo fueron. Ronfinanon era un ejemplo de lealtad y prosperidad, un auténtico paraíso. Pero entonces llegó el Administratum, la infinita burocracia imperial. Y poco a poco el alma del planeta fue estrangulada. De ser un mundo vibrante, lleno de optimismo y autogobierno, pasó a convertirse en un gigantesco archivo. Un cementerio de datos donde sus habitantes ya no eran ciudadanos, sino siervos. La desesperanza lo cubrió todo. Y claro, cuando la presión es tan grande, algo acaba por estallar. De esas cenizas de desesperación nació una rebelión. Pero ojo, no una rebelión del caos, sino una nacida de un profundo deseo de justicia. Y esa rebelión tenía un líder, Kruk Amfor. Kruk Amfor no era un hereje. De hecho, había luchado y sangrado por el imperio en incontables guerras. Pero fue precisamente en el campo de batalla donde aprendió la lección más dura. Para la inmensa maquinaria imperial, los soldados leales no son héroes, son solo cifras, recursos prescindibles. Y esa revelación convirtió su lealtad en una furia fría y calculadora. Y esa furia se transformó en un plan brillante. Esto no fue un levantamiento espontáneo, fue una conspiración meticulosamente planeada durante décadas. En un único día, de forma coordinada y letal, los agentes de Amfor decapitaron a todo el liderazgo imperial en el planeta. Rofanon fue libre. Una victoria tan rápida y total que el imperio ni siquiera la vio venir. Pero el imperio siempre responde. Siempre. Y por un giro cruel del destino, la respuesta imperial ya estaba en Rofanon. La respuesta era un solo hombre, la personificación misma de la voluntad de hierro del emperador. Lord General Artemus Blythe. Quedaos con este nombre. Un genio estratégico, un veterano de cientos de batallas y un hombre completamente desprovisto de piedad o compasión. Pura y brutal eficiencia. La casualidad quiso que estuviera en el planeta recuperándose de sus heridas cuando todo estalló. Para los rebeldes fue sencillamente la peor suerte imaginable. Blythe esperaba aplastar la rebelión en cuestión de días. Se equivocó. Los rofanos, liderados por Baibor, luchaban con la ferocidad de quien no tiene nada que perder. Conocían su mundo. Y la guerra se estancó. El paraíso se transformó en un infierno de trincheras, artillería y muerte que se alargó durante años. Hay una cita de un guardia imperial que lo resume todo de forma escalofriante. El planeta se había convertido en una tumba al aire libre. El coste en vidas era demencial. Cada metro de aquel mundo jardín estaba ahora empapado en sangre y cubierto de cadáveres. Y justo ahí, en el punto muerto más sangriento que se pueda imaginar, cuando parecía que nada podía ir a peor, el universo decidió demostrar que sí, siempre puede ir a peor. Una nueva amenaza, una de escala apocalíptica, apareció en el horizonte. Porque, a ver, hay pocas cosas en la galaxia que den más miedo que la ira del imperio, pero las hay. Y una de ellas venía directa hacia Rofanon. Los tiránidos, el gran devorador. No son un ejército que conquista, son una plaga que consume. Una única mente colmena con un hambre infinita, cuyo único objetivo es devorar cada gramo de biomasa de un sistema planetario y seguir adelante. Y Rofanon, ahora, estaba en el menú. Así que Blythe se encontró con dos problemas. Una rebelión enquistada que no podía sofocar y una flota tiránida a punto de devorarlo todo. Su solución fue una genialidad táctica y al mismo tiempo un acto de una crueldad que hiela la sangre. Fijaos en la lógica fría de Blythe. Problema A, 2.000 millones de rebeldes atrincherados. Problema B, una flota colmena a punto de llegar. Solución, no luchar. Simplemente retirarse, dejar que el problema B aniquile al problema A y una vez los dos estén en el mismo sitio, borrarlos del mapa. Y aquí llega la parte más trágica. Cuando los rófanos vieron a las legiones de Blythe abandonar sus posiciones, creyeron que habían ganado. Celebraron, eufóricos, su libertad. No tenían ni idea de que no era una retirada, era una sentencia de muerte.
Su enemigo los estaba usando como cebo. Lo que ocurrió a continuación fue el último y terrible acto de esta historia. Un final que quedaría grabado a fuego en los anales del Imperio como el ejemplo perfecto de que la victoria lo justifica absolutamente todo. Tal y como Blythe había previsto, los tiránidos cayeron sobre Rofanon como una plaga de langostas cósmica. La población fue consumida, y justo en el momento en que la flota colmena estaba concentrada, alimentándose del planeta, vulnerable, Blythe dio la orden, el Exterminatus. El fuego nuclear barrió la superficie, aniquilando a tiránidos y a los últimos supervivientes de Rofanon por igual. El precio de esa victoria fue de 2.000 millones de almas. La aniquilación completa de un mundo que, una vez, fue un paraíso leal al Imperio. Pero para el Imperio la matemática era simple. El sacrificio de esos 2.000 millones salvó a los 30.000 millones de personas del resto del sistema. Desde su punto de vista, una victoria neta. ¿Y qué pasó con Blythe? No solo no fue castigado, sino que fue condecorado como un héroe del Imperio. Su maniobra, la Solución Rofanon, se convirtió en doctrina militar, un ejemplo de pragmatismo y eficiencia que se estudia en las academias. El genocidio como táctica de manual. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que resuena con una ironía terrible. La gente de Rofanon luchó y murió por liberarse del Imperio, para no ser peones en sus guerras. Y sin embargo, al final, su muerte, su aniquilación total, se convirtió en el mayor servicio que jamás le prestaron. La historia de Rofanon es una lección brutal. En la sombría oscuridad del futuro lejano, la justicia es un lujo y la supervivencia a menudo tiene un precio impensable. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado este relato, suscríbete al canal, deja un me gusta, comparte y comenta. Nos vemos en la próxima.